Me desperté en una vida como marido trofeo de una directora ejecutiva del sector tecnológico y lo primero que me entregó no fue café, sino papeles de divorcio, antes de que pudiera siquiera acostumbrarme a la obscena riqueza. Ella me dijo que su antiguo amor, el que se había escapado, regresaba a Estados Unidos y que nuestro matrimonio debía terminar. Inmediatamente hice un rápido repaso mental. Había estado 3 años casado con Isabella Sterling, la reina de hielo de Silicon Valley, y no me dejó tocarla ni una sola vez. Y ahora me decía en la cara que me dejaba por otro hombre. La pura audacia fue asombrosa. Me quedé en shock. ¿Cómo podía alguien ser tan desvergonzado? Mi mano voló y golpeó su mejilla. Dios me perdone, simplemente no pude evitarlo. Culpa mía. Isabella gritó, llevándose la mano a la cara donde ya se formaba una marca roja, y me miró incrédula. Me acabas de golpear. La golpeé de nuevo en la otra mejilla. Lo siento, tengo predilección por la simetría, mis tendencias obsesivo-impulsivas entraron en acción, no podía dejar un lado impecable. Me golpeaste otra vez, su voz era un susurro seco, con los ojos llenos de lágrimas posados en los míos, luciendo traicionada y frágil. Me golpeaste 2 veces, ¿cómo pudiste? Por supuesto que pude. Después de años de leer a la gente, sabía algo con certeza, ella era la que tenía prisa por divorciarse, lo que significaba que toda la influencia estaba de mi lado. Si quería que firmara, tendría que comportarse. Dios mío, Isabella, lo siento mucho, fue una reacción visceral, dije con expresión de sincera preocupación, aunque era una mentira. Una reacción visceral, repitió confundida. Exactamente, asentí con seriedad. Soy un hombre, soy tu esposo, y estás aquí diciéndome que me dejas por otro. Claro que iba a tener una reacción visceral. No era mi intención, y juro que había algo de verdad en ello. Ponte en mi lugar, tu esposa de 3 años te mantiene a distancia y luego exige el divorcio para irse con su novio del instituto. La mayoría de los hombres probablemente quemarían la casa. Isabella lo pensó un momento y asintió. Sabía que esos 3 años habían sido injustos conmigo. Hasta ella entendía que había sido una imbécil. Mira el acuerdo de divorcio, estoy dispuesta a darte $5 millones como compensación, dijo señalando los papeles con la barbilla. 5 millones. Arqueé las cejas, cogí el documento y vi que, al firmar, me transferirían esa suma. Apreté los labios y la miré. Isabella, déjame preguntarte algo primero, y necesito que seas sincera. ¿El patrimonio conyugal combinado, de cuánto hablamos en total? Su expresión se ensombreció, pero respondió, la empresa, los bienes raíces, todo. Probablemente alrededor de $1.000 millones. Al oírlo, la miré fijamente. Valíamos $1.000 millones y me ofrecía 5. Que lo dijera en voz alta era descarado. El hecho de que no la abofeteara otra vez era prueba de mi autocontrol. Intentó justificarse, la mayor parte lo gané yo en los últimos 3 años, no tiene nada que ver contigo. Entonces recordé la historia, nuestro matrimonio había sido una alianza estratégica entre familias, y Sterling Innovation solo se convirtió en gigante porque mis padres sacrificaron sus propios intereses, aportando recursos y oportunidades. Viéndolo así, una porción mayor me correspondía. Respiré hondo para calmarme y la miré otra vez. Era una belleza, cabello castaño ondulado, al menos 1,75 metros, piel impecable, ojos inteligentes y brillantes, figura alta y esbelta, curvas elegantes y piernas largas. Un 10 perfecto, una diosa. Y, sin embargo, mi predecesor había pasado 3 años como su sirviente y bufón, dándole apoyo emocional como un cachorro adorador, para terminar con un frío acuerdo de divorcio y menos del 1% de sus bienes. Cuanto más lo pensaba, más me enfurecía. Isabella, dije acercándome, y levanté su barbilla con un dedo, sonriendo con malicia. ¿Quieres el divorcio? Bien, pero primero tienes que acostarte conmigo. Ella se había reservado para su antiguo amor todos esos años, pero yo no iba a dejarle su cuento de hadas. Iba a arruinarlo. Además, estábamos legalmente casados, ¿de verdad era tan irrazonable? Sus ojos se abrieron furiosos. Si no estás de acuerdo, añadí, no firmaré, y me aseguraré de que tu querido amor se entere de todo. Supuse que nunca le mencionó que estaba casada. Ser bueno con Isabella era un juego perdido, el destino del antiguo Leo lo probaba.
Te doy 3 minutos para pensarlo, dije hundiéndome en la cama. Me miró largamente antes de escupir. Leo, nunca supe que eras este tipo de persona. ¿Este tipo de persona? Tú me hiciste así, respondí encogiéndome de hombros. No era el mismo idiota que la complacería en todo. En mi vida anterior había tenido 18 trabajos, había visto lo peor de la gente y temía ser pobre. Mi filosofía era simple, tomar lo que es tuyo y más. Esta directora ejecutiva quería el divorcio, yo iba a dejarla en la ruina. Bien, ganas, dijo al fin con voz entrecortada. Me acerqué y tomé su muñeca, atrayéndola a mis brazos. El viejo Leo la habría adorado desde lejos, pero yo estaba aquí y feliz de probar lo que me había negado. Mucho después, estábamos acostados juntos recuperando el aliento. Su legendaria castidad había quedado atrás. Parecía agotada, pero aún así logró preguntar, ¿puedes firmar ahora? Aún no, respondí. Se mordió los labios, frustrada, ya me quitaste lo más preciado que tenía, ¿qué más quieres? Acostarme con ella fue solo ajustar cuentas por 3 años de negligencia, ahora era hora de negocios. La mayoría de sus bienes eran conyugales, incluidas las ganancias de empresas en las que mi familia había invertido. Quiero la mitad. Innegociable. No era un blando de novela barata. Estaba reclamando lo mío y un extra por daños emocionales. La acerqué más. Al principio se resistió, pero cuando murmuré, ¿todavía quieres el divorcio?, se relajó contra mí. Isabella, tu cuerpo no parece odiarme, susurré probando otra táctica. Tal vez no deberíamos divorciarnos. Éramos increíblemente compatibles en la cama, pero ella respondió con firmeza, no. Este divorcio sucederá. Suspiré derrotado. Está bien, hazlo a tu manera, pero los activos se dividen 50/50. Saltó de la cama, fría, ¿con qué fundamentos? Durante 3 años yo construí un imperio mientras tú vivías bien en casa, ¿por qué deberías recibir la mitad de mi patrimonio? Estaba ciega a los sacrificios del viejo Leo. Me encogí de hombros, si no estás de acuerdo, que lo decidan los abogados. Ahora la pelota estaba en mi cancha. Ya no era cuestión de si quería el divorcio, sino de obtener lo que era mío. Leo, has cambiado, ni siquiera te reconozco, dijo, intentando manipularme. La interrumpí, si no podemos resolver lo del dinero, seguiremos casados. Yo no tenía prisa, ella sí, ansiosa por huir con su novio de secundaria. Al final no pudo soportar perder la mitad de su fortuna y las negociaciones se estancaron. Mandé investigar a su antiguo amor, se llamaba Caleb Thorne, y tras fracasar en el extranjero, regresaba. Llegaría en poco más de un mes, justo el tiempo del periodo de reflexión obligatorio para un divorcio. Eso significaba que Isabella tenía solo días para decidir si me daba la mitad de su compañía. Me mantuve firme en el 50%. Con tanto dinero en juego, temía que ella o Caleb desesperaran, así que presenté un informe confidencial a mi abogado por precaución. Esa noche, durante la cena, lo mencioné casualmente. Isabella estalló, ¿de verdad crees que contrataría a un sicario para matarte? Después de 3 años, ¿crees que soy capaz de eso? Tal vez tú no, respondí encogiéndome de hombros con indiferencia. Pero quién sabe de tu señor Thor, ella se burló. Por favor, Caleb tiene un buen corazón, él nunca haría algo así. Yo solo sonreí. Digas lo que digas, lo único que sé es que si me pasa algo desafortunado, las primeras personas a las que buscará la policía serán tú y tu novio. Ella resopló, descartándolo por completo. Más tarde esa noche, recordando cómo el viejo Leo había dormido en una habitación separada de Isabella, me di una palmada en la frente. Dios, qué idiota, murmuré para mí mismo. No me extraña que no hayas podido conquistar a tu esposa en 3 años. Incluso si no dormían juntos, compartiendo una cama durante 3 años deberían haber construido algún tipo de vínculo. El tipo era demasiado respetuoso. Yo era diferente. Con la almohada en mano, irrumpí en el dormitorio de Isabella. Hola cariño, ya estoy en casa. Naturalmente, ella no estaba contenta. Sal, ordenó. La ignoré, caminé hacia ella y me metí bajo las sábanas. Eres mi esposa. Es perfectamente normal que durmamos en la misma cama. Me estoy dando cuenta hoy de lo verdaderamente desvergonzado que eres, dijo sentada.
Mis ojos se dirigieron a la pantalla de su computadora portátil, que ella intentó tapar apresuradamente. Relájate, ya lo vi. Es solo tu historial de chat con Caleb, ¿verdad? Sonreí y aparté su mano. ¿De qué hablaron? Déjame darte algunos consejos. No mires. Isabella entró en pánico, pero no era rival para mi fuerza. Le arrebaté la computadora portátil y la empujé a un lado con mi cadera. Y sí, en solo un mes más podré volver a verte, leí en voz alta. Lo sé, Caleb, te estoy esperando. Seguí leyendo, disfrutando de cómo ella se sonrojaba con una mezcla de vergüenza y enojo, dándome un manotazo. Devuélvemelo, deja de leer. Hice lo que me pidió, cerré la computadora portátil y la coloqué en la mesita de noche. Luego me di la vuelta y la sujeté debajo de mí. Cariño, llamándolo con un apodo tan dulce, me da envidia. Voy a tener que castigarte. De todos modos, no es que la considerara mi verdadera esposa, así que no me importó lo asquerosamente dulces que fueran sus mensajes. En este momento, mi único objetivo era animarla y hacer que se familiarizara nuevamente con sus deberes. Después de unas cuantas rondas de castigo, Isabella finalmente se calmó. Cuando terminamos, ella fue la que se acurrucó junto a mí, enroscándose en mis brazos como un gatito, su rostro era una máscara de resentimiento. ¿Qué tal esto?, propuso, intentando negociar de nuevo. Dormiré contigo durante un mes. A cambio recibirás el 20% de las acciones de mi empresa y 10 de mis propiedades. ¿Qué tal eso? Puse los ojos en blanco. No. Luego expresé mis condiciones alto y claro. ¿Quieres el divorcio? Los activos se dividen 50/50. Punto. Con eso cerré los ojos y la ignoré. Durante los siguientes días, su desesperación aumentó. Intentó repetidamente renegociar la división de la propiedad, pero cada sesión de negociación terminaba conmigo llevándola a la cama para otra discusión. Nuestro matrimonio fue un secreto, entonces aunque me estaba aprovechando de ella, no podía arriesgarse a hacer una escena, y esa era mi carta bajo la manga. Pasó así un mes y los papeles del divorcio seguían sin firmar. Ella también durmió conmigo durante todo ese mes. Nuestras noches eran salvajes, nos divertimos mucho. Entonces llegó el día, Caleb Thorne estaba de regreso en el país. Esa noche, Isabella fue al aeropuerto a recogerlo. Después fueron a un restaurante de lujo y se sentaron en una acogedora y romántica cabina. Tenía a alguien que lo seguía y las fotos de su amoroso reencuentro se transmitían directamente a mi teléfono. Cogí el nuevo acuerdo de divorcio que había redactado y me dirigí directamente al restaurante. En el momento en que entré, los vi, Isabella y su precioso Caleb. El chico ni siquiera era tan guapo como yo. No tenía idea de lo que ella vio en él, supongo que el amor es ciego. Isabella también me vio. Su cabeza cayó inmediatamente, como la de un niño atrapado con la mano en el tarro de galletas. Antes de que pudiera acercarme a su mesa, ella se levantó de su asiento y corrió al baño. La estaba esperando cuando salió. ¿Qué estás haciendo aquí?, siseó, mirando nerviosamente a su alrededor, todavía aterrorizada de que Caleb se enterara. Le di un golpecito en el pecho con el acuerdo de divorcio, el que exigía una división 50/50. Fírmalo. No quieres que tu caballero de brillante armadura descubra que ya estás casada, ¿verdad? Y que has estado durmiendo conmigo. Las tornas habían cambiado. Ahora era yo quien la perseguía para conseguir una firma. Había leído su historial de chat. Caleb pensaba que ella era una doncella pura e intacta que lo había estado esperando fielmente todos estos años. Pensé que podría aprovechar eso. Dile, dijo ella, recuperando la compostura al cabo de un momento, encogiéndose de hombros con indiferencia. En el peor de los casos, nos arrasamos. Si me delatas, nunca firmaré esos papeles. Nunca verás ni un centavo de ese dinero. Dicho esto, tiró el acuerdo a un cubo de basura cercano. Me quedé atónito por un momento. No esperaba que me descubriera. Adiós a Caleb como mi ventaja. Y sí, hablando del mismísimo Caleb, había venido a buscarla. Al verme frunció el ceño y se puso a la defensiva de inmediato. ¿Es él quien habla? Hola, dije sin esperar a que Isabella nos presentara. Soy Leo Dance, socio de la señorita Sterling. Miré a Isabella con una ceja levantada.
Debió estar agradecida, mírame siendo tan considerado para no arruinarle la cita. Ahí estaba yo, el marido fingiendo ser un desconocido delante del otro hombre, el señor Vance. Caleb se acercó a Isabella, apoyándose en ella teatralmente, fingiendo estar un poco borracho mientras se presentaba: soy su novio, acabo de volver del país hoy. Puede que estuviera un poco borracho, pero su mirada era aguda y llena de sospecha. Muy bien, Caleb, déjame conseguirte una habitación arriba para que descanses, dijo Isabella, apoyándolo. Este lugar también era un hotel. Cuando se giró para llevárselo, Caleb me dedicó una sonrisa burlona por encima del hombro. Leí el mensaje alto y claro, la burla de un vencedor a un perdedor. No me preocupé. Lo seguí y, unos minutos después, reservé una habitación para mí, justo al lado de la suya. En el momento en que estaban dentro, llamé a Isabella. Oye, estoy en la habitación 355, justo al lado. Tienes 60 segundos para venir. Si no, llamaré a la prensa rosa y podemos ir a atrapar a un infiel. Isabella y yo teníamos un certificado de matrimonio. Éramos de verdad. ¿Qué era Caleb? El otro, el rompehogares. Colgué sin esperar respuesta. Mientras tanto, en la habitación de al lado, en cuanto Caleb entró, intentó abrazar a Isabella. De todos modos, ella no tenía pensado quedarse con él, y mi llamada fue la excusa perfecta. Al ver marido en el identificador de llamadas, respiró aliviada, lo apartó y contestó. Al enterarse de que su supuesto marido estaba en la habitación de al lado y exigía su presencia en menos de un minuto, se quedó sin palabras, pero obedeció. Caleb, ha surgido algo urgente. Quédate aquí esta noche, descansa un poco. Ven a mi oficina mañana y te organizaré un lugar para vivir. Sin esperar respuesta, Isabella salió corriendo. Cuando la puerta se cerró con un clic, el rostro de Caleb se torció en una mueca oscura. Fue Leo Dance, siseó y golpeó la pared. Había visto claramente el nombre en su teléfono. No sabía lo que significaba, pero su instinto le decía que nuestra relación estaba lejos de ser sencilla. Después de salir de la habitación, Isabella comprobó que Caleb no la estuviera siguiendo antes de entrar en mi habitación. Cuando entró, señalé con el pulgar hacia el baño. Ve a ducharte. No voy a dejar que me vuelvas a tocar, declaró ella, manteniéndose firme y con voz firme. TCH, me burlé sin impresionarme. Deja ya de decir tonterías. Me acerqué, la levanté en mis brazos y la llevé directo al baño. Poco después, el sonido de la voz melodiosa y desinhibida de Isabella se escuchó desde la ducha. Caleb no durmió bien esa noche. Se presentó en la oficina a la mañana siguiente con ojeras y bostezando mientras saludaba a Isabella. Caleb, ¿qué te pasa? ¿Fue el jet lag? ¿No dormiste bien?, preguntó Isabella con preocupación. Caleb dijo sin rodeos que la pareja que estaba en la habitación de al lado estuvo peleando hasta medianoche. No pegué ojo. Y la mujer, Dios, era tan ruidosa, era como si tuviera un sistema de sonido incorporado. Al oír esto, la cara de Isabella se puso roja brillante. Aquella mujer con un sistema de sonido incorporado estaba parada justo delante de él. En ese mismo momento entré a la oficina. Escuché la queja de Caleb y pasé junto a Isabella con las manos en los bolsillos, arqueando las cejas en señal de complicidad. Ella me devolvió la mirada. No intercambiamos ni una sola palabra, pero sí hablamos muchísimo. En el momento en que Caleb me vio, su expresión se agrió. Tú, dijo, poniéndose delante de mí para bloquearme el paso. Easy, ¿qué está haciendo aquí? A mí, me señalé y sonreí, respondiendo por Isabella. Voy a trabajar, ¿hay algún problema? Eso hizo enfurecer a Caleb. Easy, no me gusta que él esté en la empresa. Despídelo, Solté una pequeña risa y le sonreí. Señor, soy accionista de esta empresa. Tu novia no tiene autoridad para despedirme. Con eso, justo enfrente de Caleb, levanté otra ceja a Isabella antes de darme vuelta y alejarme, dejándolo furioso. Easy, por sus acciones. Deshazte de él, exigió. Isabella frunció el ceño. Olvídate de todo lo demás. Decirle a un CEO que simplemente compre una parte de un accionista como si nada. ¿Es esto algo que realmente diría un graduado de una escuela de negocios?
¿Pensó que dirigir una empresa de $1.000 millones era como jugar a las casitas? Caleb, creo que tienes algún prejuicio contra Leo, dijo. Además, el patrimonio de un accionista está protegido por la ley. No puedo eliminarlo arbitrariamente. Mientras hablaba, su expresión se volvió severa. Caleb inmediatamente se dio cuenta de su error. Sus ojos se movían en todas direcciones mientras intentaba retroceder. Estaba muy enojado con ese tipo. No estaba pensando con claridad. Estaba diciendo tonterías. Él cambió rápidamente de tema. De todos modos, Easy, dijiste que querías que viniera a la empresa para conseguirme un trabajo, ¿verdad? Está bien. Isabella recordó. Originalmente había planeado nombrarlo gerente de proyectos, pero tuvo un cambio de opinión en el último momento. En lugar de eso, lo convertiría en su asistente personal. Caleb estaba emocionado. Conseguiré ser el asistente de Easy. Genial. Puedo estar contigo todo el tiempo. Cuando escuché esta noticia no me puse feliz. Entré a la oficina de Isabella, con una taza de café en la mano, y cerré la puerta detrás de mí. Isabella, dije, escuché que estás manteniendo a tu antiguo amor como tu asistente. Actualmente me siento muy infeliz. Isabella había quedado enterrada en papeleo. Al oír mi tono familiar, levantó la mirada, dejó el bolígrafo, se cruzó de brazos y respondió con un puchero. Simplemente escúpelo. ¿Qué deseas? Sonreí. Después de todos estos días de idas y venidas, mi esposa, que es directora ejecutiva, y yo nos estábamos volviendo bastante compatibles el uno con el otro. Me acerqué a beber el resto de mi café de un trago y puse la taza sobre su escritorio. Cuando la miré, mis ojos brillaban como los de un lobo evaluando a su presa. Levanté mis manos, las froté y le hice un gesto con el dedo. Ponte de pie y date la vuelta. Ya habíamos probado todos los movimientos del libro. Isabella sabía exactamente lo que quería. Una sonrisa profunda y ligeramente tímida se extendió por su rostro. Será mejor que te des prisa, dijo ella, y su voz era un murmullo bajo. Tengo una reunión importante en media hora. Ella se levantó e hizo exactamente lo que le dije. Media hora fue algo justa, pero para mí fue tiempo más que suficiente. Cuando finalmente salí de la oficina de Isabella, Caleb me estaba esperando, agarrando un archivo. Inmediatamente bloqueó mi camino. Tú, el contador. ¿De qué estabas hablando ahora mismo en la oficina de mi novia?, preguntó fríamente. ¿Y por qué estaba cerrada la puerta? Suspiré interiormente. La insonorización de esa oficina era demasiado buena. Fue una verdadera lástima que Caleb no hubiera podido escuchar la hermosa sinfonía de Isabella. Le estaba entregando un informe financiero a la señorita Sterling, dije suavemente. Contenía información sensible, por lo que cerramos la puerta para evitar ser molestados. Allí estaba yo de nuevo ayudando a Isabella a encubrir sus crímenes. Me sentí extraño. Éramos la pareja legalmente casada. Y sin embargo, ahí estaba yo, explicándome al otro hombre. Pero pensándolo bien, todo me pareció bastante divertido. Después de mi explicación, le di a Caleb una pequeña sonrisa y caminé a su alrededor. Desde su perspectiva, mi sonrisa era una provocación directa. No creas que no puedo ver lo que está pasando. Definitivamente hay algo raro entre ustedes dos, murmuró mientras yo me alejaba. En ese momento, Isabella salió de su oficina. Caleb inmediatamente dejó de quejarse y puso una sonrisa aduladora. Easy, terminé el informe. ¿Puedes echar un vistazo? Simplemente déjalo en mi escritorio. Tengo una reunión a la que asistir. Regresé al departamento de finanzas y caminé hacia el escritorio de Sarah Chen, colocando mi taza de café vacía en un lugar donde pudiera alcanzarla fácilmente. Sarah, ¿qué has encontrado? Sarah fue mi persona interna y me ayudó a revisar los libros de la empresa. Leo, todas las cuentas están limpias, informó. No hay señales de ninguna transferencia de activos. Asentí. Sarah venía de la antigua empresa de mi padre. Ella era una egresada destacada de una prestigiosa universidad, increíblemente capaz y completamente confiable. Si encuentras alguna evidencia contundente de su romance con Caleb Thorne, presenta la demanda inmediatamente. Le instruí con un brillo oscuro en mis ojos. Eso fue correcto.
No estaba simplemente investigando los negocios de Isabella. Me estaba preparando para demandarla. Como dije, era su dinero lo que buscaba. Su cuerpo y su corazón eran solo beneficios temporales. Al día siguiente, toda la oficina estaba llena de rumores de que el nuevo asistente era el novio de la directora ejecutiva. Ese nuevo asistente, por supuesto, era Caleb. Y aprovechando su nuevo estatus, empezó a hacer valer su influencia, haciendo especial hincapié en acosar al departamento de finanzas. Ustedes en finanzas deberían limpiar más a menudo. Desháganse de todas estas plantitas, dijo, señalando las pequeñas suculentas en los escritorios de todos. Y estas pequeñas baratijas también, añadió, dirigiendo su atención a las diversas pequeñas decoraciones. Tírenlas todas. Están aquí para trabajar, no para llenar sus escritorios con toda esta basura inútil. Después de su diatriba, se pavoneó hasta mi escritorio, gruñó y bajó la voz. Yo soy el verdadero novio de Izzy, siseó. Nos vamos a casar. Esta empresa será mía tarde o temprano. Ya verás. Te voy a echar de aquí. Solo sonreí y no me molesté en responder. Después de que Caleb se pavoneó como un gallo orgulloso, todo el departamento de finanzas estalló en quejas. Simplemente seguí navegando en mi teléfono, ignorando el drama. Sin embargo, esa tarde se emitió un nuevo memorando para toda la compañía. Se prohibió tener en los escritorios de las oficinas todos los artículos personales, incluidas plantas y decoraciones. Los infractores serían multados. Claramente, Isabella había tomado en serio la sugerencia de Caleb. Una vez más, tomé mi café y marché hacia la oficina de Isabella. Cerré la puerta con llave y, bajo su mirada atenta e inquisitiva, barrí el animal de peluche y el pequeño cactus de su escritorio directamente a la papelera. Isabella estaba furiosa. Leo, ¿qué demonios te pasa? Me encogí de hombros, argumentando mi caso con perfecta lógica. Nueva regla de la empresa. No se permiten decoraciones ni plantas en los escritorios. Isabella, tú eres la jefa. No puedes hacer excepciones para ti misma. Ella se quedó sin palabras. Esta nueva regla fue idea de Caleb, ¿no?, pregunté. Ella no respondió, lo cual fue una respuesta en sí misma. Solté una risa corta y aguda y me incliné hacia ella. Mi voz fue un susurro burlón. Él te dice que saltes. Tú preguntas qué tan alto. Me estoy poniendo muy celoso ahora mismo. ¿Qué crees que deberíamos hacer al respecto? Ella sabía lo que quería decir. Pero esta vez intentó resistirse. Basta. No en la oficina. No quiero que se propaguen rumores en la empresa. No me importaba lo que ella quisiera. La puse de pie con fuerza y la levanté hasta colocarla sobre el escritorio. Cuando salí de su oficina, habían pasado 2 horas. Miré hacia atrás el rostro sumamente satisfecho de Isabella y cerré la puerta detrás de mí. Y una vez más, me di la vuelta y encontré a Caleb bloqueando mi camino. Ustedes dos estuvieron allí solos durante 2 horas otra vez. Dime, ¿qué estabas haciendo? Su rostro era una máscara contorsionada de rabia, sus ojos sobresalían como si estuvieran a punto de disparar fuego. Estaba hablando de trabajo con la señorita Sterling, señor Thorne, dije con calma. Si no me crees, eres bienvenido a entrar y preguntarle tú mismo. Allí estaba yo de nuevo explicándome al otro hombre. Fue hilarante. Y por alguna razón, estaba empezando a disfrutarlo. Caleb resopló. Déjame darte un consejo. No seas un destructor de hogares. Es repugnante interferir en las relaciones de otras personas. Me quedé congelado por un segundo. Lo vi entrar pavoneándose a la oficina de Isabella con la cabeza en alto, luciendo tan justo e indignado. Me tomó un momento procesar lo que acababa de decir. Negué con la cabeza con una risa suave. No podía esperar a ver la expresión en el rostro de Caleb cuando descubriera que él era el destructor de hogares. Esa noche, Isabella instaló a Caleb en un apartamento cerca de la oficina. Mi informante me dijo que lo dejó en el edificio pero no subió con él. Me pareció extraño. ¿Sientes nostalgia por tu antiguo amor cuando ya no está? Pensé. Pero ahora que ha vuelto, ¿dónde está toda esa pasión? Siento que Isabella no le estaba mostrando a Caleb el entusiasmo que probablemente le esperaba. Lógicamente, después de años separados,
Esto debería haber sido como gasolina en una cerilla, lista para arder durante 3 días seguidos. Pero no hubo incendio. Pronto descubrí por qué. Poco tiempo después, Isabella llegó a casa. En el momento en que se quitó los tacones, empezó a quejarse conmigo. Tú todo el día. Es como si no fuera suficiente por la noche. También hay que hacerlo durante el día. Me estás agotando. Sonaba como una esposa quejándose de su marido excesivamente amoroso. Y en ese momento, todo hizo clic. Fue por mi culpa. Yo era quien la mantenía tan satisfecha que no le quedaba energía para nadie más. De repente lo entendí. Yo no era el antiguo Leo. Él la había amado y adorado y no había recibido nada a cambio. Yo, por mi parte, la atormentaba, la amenazaba y la obligaba a tener citas secretas conmigo en todo tipo de lugares. Y todo eso hizo que Isabella se enamorara de mí. Hacía mucho tiempo que no mencionaba el divorcio. De hecho, ahora era yo quien la perseguía para que firmara los papeles. La buena noticia es que la CEO parecía estar enamorándose de mí. La mala noticia es que yo solo estaba enamorado de su dinero y, por supuesto, de su cuerpo. La directora ejecutiva ya no quería divorciarse. Pero yo quería la mitad de su enorme fortuna y al mismo tiempo mantenerla en mi cama. ¿Cómo iba a lograrlo? Necesitaba un plan. Un plan brillante del tipo quiero mi pastel y comérmelo también. Para decirlo sin rodeos, quería divorciarme de ella, tomar el dinero y mantenerla como mi amante. Quizás simplemente fui demasiado codicioso. Leo, ¿en qué estás pensando? La voz de Isabella interrumpió mis pensamientos. Ella se acercó, se sentó en mi regazo y apoyó la cabeza en mi pecho, actuando como una esposa devota. Lo siento, murmuró. Fue mi culpa. No debería haber escuchado a Caleb sin investigarlo yo mismo. Se estaba disculpando por el incidente de la decoración del escritorio. Ella ya no lo llamaba Caleb con cariño, solo por su nombre. Basándome en mi amplia experiencia, esta fue una clara señal de que ella estaba lista para establecerse y ser una esposa adecuada para mí. Pero yo estaba decidido a divorciarme de ella. Al día siguiente, la persona que estaba cuidando a Isabella y Caleb me envió un video. Estaban solos en el estacionamiento subterráneo. En el clip, Caleb hizo un movimiento repentino y abrazó a Isabella. Aunque finalmente ella lo apartó, el abrazo duró bastante tiempo. Para decirlo sin rodeos, no se había resistido demasiado. Con esa actitud, si Caleb alguna vez decidiera forzar la situación, ella probablemente lo aceptaría. Su vacilación solidificó mi decisión. Era hora de apretar el gatillo. Sara, llamé a mi asistente. Le di el video junto con las capturas de pantalla de los empalagosamente dulces chats en línea de Isabella y Caleb que había recopilado anteriormente. Le ordené, edite el final de este video. Úselo junto con los registros de chat como prueba. Solicite el divorcio por adulterio. Finalmente presenté una demanda contra Isabella. Cuando le entregaron los papeles, irrumpió en el departamento de finanzas como un huracán con un Caleb de aspecto desconcertado siguiéndola. Leo, Isabella dejó caer la citación legal sobre mi escritorio, será mejor que me expliques qué es esto. Caleb se quedó mirando los papeles estupefacto. Una petición de divorcio. ¿Y sí, qué pasa? Isabella no tuvo tiempo de explicarle. Sus ojos estaban fijos en mí, exigiendo una respuesta. Con calma dejé el teléfono y la miré. Es exactamente lo que parece. Me estoy divorciando de ti. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, la oficina estalló. Vaya, ¿escuché bien? Leo, el contable, se está divorciando de la directora general. Se casaron. Entonces eso significa que Leo es el marido de la señorita Sterling. Espera un minuto, si Leo es su marido, entonces ¿qué pasa con Caleb? Creí que todo el mundo decía que él era su novio. Espera, si la CEO tiene marido, entonces Caleb es el otro hombre. Exactamente. Y nos ha estado dando órdenes todo este tiempo, incluso gritándole a su verdadero marido, ¿cómo pudo tener ese coraje? La verdad salió a la luz. Yo era el marido de Isabella, y Caleb, que se había estado haciendo pasar por su novio, estaba completamente estupefacto. De ninguna manera. Y si, estás casada, balbuceó, agarrándola del brazo, dime qué pasa.
Isabella estaba desesperada. Señaló la puerta con un dedo afilado. Señor Thorne, por favor, váyase. Su tono frío y duro dejó perfectamente claros sus sentimientos hacia él. Caleb me miró a mí y a Isabella. Su rostro era una máscara rígida de humillación. Debió de sentirse como si se hubiera tragado una mosca. Finalmente, bajo las burlonas miradas de toda la oficina, se escabulló. A mí, en cambio, me citaron en la oficina de Isabella para una charla privada sobre el divorcio. Ahora Isabella estaba presa del pánico. Se aferró a mí, intentando desesperadamente acercarse. Leo, cariño, nos hemos acostado tantas veces. Ahora soy tu mujer. ¿Por qué tienes que divorciarte de mí? No nos divorciemos, por favor, para con esto, suplicó. Su actitud era más humilde de lo que jamás la había visto. Incluso empezó a intentar complacerme en ese mismo momento de una manera que dejaba poco a la imaginación, pero mi determinación era firme, iba a seguir adelante con la demanda. En las semanas previas a la cita en el tribunal, Isabella se desvivió. Empezó a cocinar para mí, me arrastraba al cine, a cenas románticas, comportándose como una pareja normal y amorosa. En privado, ella iniciaba las cosas entre nosotros, y cualquier cosa que ella quisiera hacer, yo la aceptaba. Después de todo, todavía quería su cuerpo. Solo quería divorciarme de ella y quedarme con su dinero. Nunca dije que la quería fuera de mi vida. Durante este tiempo, Cale se convirtió en un fantasma en la oficina, manteniendo un perfil bajo. Me evitaba cada vez que me veía. Toda su arrogancia anterior se había desvanecido. Pero Isabella la despidió. En fin, Isi, no puedes hacerme esto, suplicó Caleb, acorralándola en el estacionamiento. Yo volví a este país por ti. Tú eres la que nunca me dijiste que estabas casada. Me dejaste creer que era tu novio. Soy el hazmerreír de toda la empresa y ahora también me despides. Casualmente pasaba por ahí en coche y decidí parar a disfrutar del espectáculo. Sí, te engañé cuando chateábamos online, admitió Isabella con frialdad. Pero tú también me engañaste, ¿no te casaste cuando estabas en el extranjero? Y que conste que nunca dije que eras mi novio. Todo estaba en tu cabeza. Así que había llegado a esto. Los dos, que antes eran amantes online, habían llegado al final del camino. Bien, este era exactamente el resultado que quería. Isabella, la llamé, sin querer presenciar todo el patético drama. La saludé con la mano desde el coche, interrumpiendo los lloriqueos de Caleb. Vamos, vámonos a casa. Al oír mi voz, el rostro de Isabella se iluminó. Su marido la llamaba a casa. ¿Significaba eso que iba a retirar la demanda? Llena de una nueva sensación de esperanza, dejó a Caleb allí parado y prácticamente se fue corriendo a mi coche, deslizándose en el asiento del copiloto. Estábamos uno encima del otro de camino a casa, y en cuanto cruzamos la puerta volvimos a la carga, una batalla que duró horas. El vínculo entre nosotros se fortalecía cada día, como si fuéramos una pareja recién casada en los albores del primer amor. En cuanto a Caleb, tras ser despedido intentó buscar un nuevo trabajo, pero fue rechazado por todas las empresas a las que solicitó. Carecía de habilidades reales, había estado arrastrándose gracias a la influencia de Isabella todo el tiempo. Finalmente, Caleb se convirtió en modelo masculino. Luego, se alió con unos matones violentos y me secuestró. Lo lograron. «Estuviste casado con Isabella todo este tiempo y nunca me lo dijiste», gritó, tirando de mi cuello de la camisa mientras yo estaba sentado atado a una pequeña silla. «Dijiste que solo eran socios, ¿fue divertido mentirme?» «Admito que te mentí», respondí con calma, «pero ya sabes, tampoco eres un santo». Además, era un matrimonio secreto y estábamos en pleno divorcio. Los dos somos escoria. La cara de Caleb se retorció de rabia. Por fin me di cuenta cuando estabas a solas con Isabella en su oficina. Lo hacías, ¿verdad? ¿Estuvo bien? ¿Acostarse con ella estuvo bien? Voy a hacer que paguen por ello. Entonces sacó su teléfono y llamó a Isabella, exigiéndole que trajera $20 millones en efectivo solo para mi liberación. Le advirtió que si llamaba a la policía, me mataría en el acto. Al escuchar esto, no pude evitar poner los ojos en blanco. Este tipo no tenía ni idea de cuánto espacio ocupan 20 millones en efectivo. ¿De verdad creía que Isabella podría cargar con eso sola?
Después de la llamada, Caleb colgó y se volvió hacia mí, con una obsesión enfermiza en la mirada. Cuando llegue tu esposa, me la voy a tirar delante de ti. Y no seré el único, mis colegas también tendrán su turno. Quiero que veas cómo nos la follamos uno a uno. Su fracaso al no acostarse con Isabella claramente lo había vuelto loco. Qué lástima para él. Nunca iba a tener la oportunidad. Paralizados, policía. De repente, las puertas se abrieron de golpe y la habitación se llenó de agentes armados. Todas sus armas apuntaban a Caleb y su equipo. Desde el momento en que me secuestraron hasta que me rescataron, habían pasado menos de 20 minutos. Había tenido a Caleb vigilado todo el tiempo. ¿Cómo pudo secuestrarme tan fácilmente? La verdad era que lo había dejado triunfar. Esperé a que exigiera el rescate y entonces intervino la policía, que ya estaba preparada. Quería aumentar sus cargos criminales, exigiendo un rescate de $20 millones. Salvo un milagro, Caleb comería comida de prisión el resto de su vida. Cuando llegué a casa, encontré a Isabella todavía intentando frenéticamente reunir el dinero. Toda la sala estaba llena de fajos de billetes de $100. Cuando me vio entrar sano y salvo, rompió a llorar. La abracé un buen rato, consolándola hasta que finalmente se calmó. Parecíamos una pareja profundamente devota y amorosa. Pero cuando llegó el día de nuestra audiencia de divorcio, seguía sin retirar la demanda. En el juzgado, Isabella tenía la mirada perdida y fija en mí. No dijo ni una sola palabra en todo el tiempo. No entendía por qué. Después de la noche apasionada que habíamos compartido, seguíamos aquí, a punto de divorciarnos. Mi abogado presentó las pruebas, las capturas de pantalla de sus conversaciones íntimas con Caleb, el video editado de ellos abrazándose, fotos de ellos entrando juntos en una habitación de hotel y fotos de ellos compartiendo una cena romántica. Isabella miró las pruebas y negó con la cabeza. No, eso no está bien. Caleb y yo solo chateábamos por internet y eso fue hace mucho tiempo. Nunca pasó nada físico entre nosotros, intentó explicar. Esa noche en el hotel solo lo ayudé a llegar a su habitación. De hecho, me quedé en la habitación de al lado. Mi esposo estaba allí conmigo. Aunque ella insistía en que no me había engañado, las pruebas que había inventado eran abrumadoras y no tenía forma de justificarlo todo. Al final, el tribunal la declaró culpable de adulterio y el juez nos concedió el divorcio en el acto. Ella recibió el 40% de nuestros bienes conyugales y yo recibí el 60%. Tras el veredicto, me acerqué a Isabella y le tomé la mano con una sonrisa en el rostro. Isi, nos acabamos de divorciar, no hemos roto, no te pongas tan seria, dame una sonrisa. Isabella estaba completamente desconcertada por mis acciones. Leo, ¿qué? ¿Qué quieres decir? Yo. Me encogí de hombros y respondí que solo quería dividir los bienes, nunca dije que quisiera separarme de ella, solo los bienes. Isabella no era estúpida y de repente lo comprendió, su marido no quería dejarla, solo quería su dinero. Entonces, ¿el dinero es más importante que yo?, preguntó con una nueva oleada de lágrimas en los ojos mientras tiraba de mi manga. La miré con los ojos entrecerrados y le pregunté qué opinaba. Una pequeña sonrisa llorosa interrumpió su tristeza y dijo, supongo que el dinero es más importante. Mira, hasta ella lo sabía, cuando se trata de una fortuna de $1.000 millones cualquier persona racional sabe que el dinero es más importante. No es que la gente no importara, claro, pero Isabella no era una romántica pura. En el momento en que se negó a firmar el acuerdo de divorcio al 50 y 50, supe que era igual que yo. Y así seguimos viviendo, juntos cada día, más unidos e íntimos que antes del divorcio. Incluso después de tener nuestro segundo hijo, nunca me volví a casar con ella. Siempre he creído en una simple verdad, ante una enorme riqueza no se puede confiar en la naturaleza humana. No confiaré en nadie, mientras tenga mi dinero seguro en mis manos, nadie podrá hacerme daño.